Bueno, pues comenzamos de nuevo, hermanos. Vamos nuevamente al capítulo 1 de Marcos. Vamos a seguir estudiando este capítulo donde ya nos hemos tardado un poquito más, pero creo que es importante. Hemos estado estudiando que Marcos abre su historia sobre la vida y el ministerio de Jesús en el versículo 1 con una declaración que es maravillosa. Una declaración asombrosa, una declaración verdadera. Jesucristo es el Hijo de Dios. Y esta afirmación es la que Marcos tiene que probar a lo largo de su evangelio. El principio de la historia de Jesucristo, el Hijo de Dios. Afirmar esto, aseverar que Jesucristo es el Hijo de Dios, es una declaración tan poderosa que debe ser respaldada por algo, que debe ser probada, que debe ser comprobada. Por lo que Marcos inmediatamente empieza a dar un testimonio inequívoco con hechos de que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Vimos cómo el Antiguo Testamento prometía que vendría un precursor, un heraldo que anunciaría la llegada del Mesías. Y Marcos nos presenta este precursor en Juan el Bautista. Y cita a Juan el Bautista en los versículos 7 y 8. Y luego en los versículos 10 y 11 nos lleva inmediatamente al bautismo de Jesús, donde fue bautizado por este Juan el heraldo en el río Jordán. E inmediatamente que sale del agua, ve los cielos que se abren y el Espíritu como paloma que desciende sobre Jesús. Y la voz de Dios Padre desde los cielos que dice: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Entonces, el precursor, que fue, podemos decir, el último gran profeta del Antiguo Testamento y el profeta más grande que jamás haya vivido hasta su tiempo, así lo dice Jesús de Juan el Bautista, identifica a Jesús como el Mesías directamente, pone la mano sobre él y dice: este es el que viene detrás de mí y del cual yo no soy digno de desatar las cuerdas de su calzado. Entonces lo identifica como el Mesías, como el Salvador, como el Hijo de Dios. Después vemos cómo también el Espíritu Santo identifica a Jesús como el Hijo de Dios al posarse sobre él para empoderarlo, para darle poder. El Padre también lo identifica y lo afirma como su Hijo amado, hablando desde el cielo. Después vimos cómo Jesús mismo da testimonio de su propia autoridad en el capítulo 1, versículo 17, cuando llama a estos pescadores, a estas dos parejas de hermanos, y los siguen: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y dice que dejándolo todo, los siguieron. Después vimos cómo también un demonio da testimonio de su identidad en el versículo 24, cuando Jesús entra en una sinagoga en Capernaum y el demonio, al ver a Jesús, queda aterrorizado y entra en pánico y grita en el versículo 24: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Así pues, el testimonio del profeta Juan el Bautista, el testimonio del Espíritu Santo, el testimonio del Padre, el testimonio de Cristo mismo acerca de su poder para rescatar a los hombres y el testimonio de un demonio acerca de la identidad de Jesús, resumen las evidencias y testimonios inmediatos para hacer que la afirmación de Marcos sea comprobable, de aquel conocido como Jesús es en verdad el Mesías, el Hijo de Dios. La pregunta que sigue es: ¿puede Jesús sostener eso? ¿Puede Jesús demostrarnos? ¿Lo podemos probar? ¿Hay evidencias de ello? Nuestro Señor demuestra su autoridad sobre las almas de los hombres al decir: os haré pescadores de hombres. El Señor demuestra su poder sobre el reino espiritual al ordenarle a un demonio que instantáneamente obedece en contra de su propia voluntad. Para cuando Marcos llega al versículo 28, ya hay una gran acumulación de pruebas, de evidencias, de todos los
testimonios diferentes de la deidad de Jesucristo y de la autoridad de nuestro Señor. Y esto nos lleva al versículo 29, donde Marcos nos relata el resto de ese día, el resto de ese sábado, lo que pasó por la tarde de ese sábado, ¿verdad? Recordemos que en el versículo 21 entraron en Capernaum y entraron en la sinagoga porque era sábado y Jesús estaba enseñando, y ahí fue donde expulsó al demonio. Y es el mismo día, eso ocurrió en la mañana. El servicio de la sinagoga, el culto de la sinagoga, la enseñanza de la sinagoga terminaba a mediodía y era día sábado porque era día de sinagoga. Así que retomamos la historia en el versículo 29. Abran sus Biblias, por favor, en Marcos capítulo 1 y vamos a leer del versículo 29 al 39. Este pasaje también está en Mateo 8, ¿verdad? Versículos 14 al 17 más o menos, y en Lucas 4, versículos 38 al 44. Dice así la palabra de Dios, Marcos capítulo 1, versículo 29. Al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Y él les dijo: vamos a los lugares vecinos, para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea, y echaba fuera los demonios. Hasta aquí la Biblia. Vimos pues el poder sobrenatural, la autoridad universal, la autoridad cósmica de Jesús, que se mostró como prueba de su deidad. Es inconfundible. Si Jesús va a ser el Salvador del mundo, si Jesús tiene poder para rescatar almas de la esclavitud de Satanás y que tiene el poder para rescatar almas del pecado, si Jesús va a resucitar a los hombres y a las mujeres y los va a conducir a las glorias del cielo, debe tener poder Jesús, debe tener poder sobre todo, sobre los efectos de la maldición del cuerpo, es decir, debe tener poder sobre los efectos físicos y sobre los efectos espirituales de la maldición que cayó sobre nosotros cuando Adán pecó. Todos entendemos que cuando Adán pecó, cayó toda la raza humana. Todos fuimos maldecidos, todos fuimos malditos. Todos llevamos las marcas de esa maldición, tanto espiritual como físicamente. ¿Quién no se ha enfermado aquí? Es un problema del pecado, parte de la corrupción, y es lo que estamos. Y entonces el Salvador del mundo tiene el poder y debe de tener el poder para rescatarnos de los efectos de esa maldición, tanto en el ámbito espiritual como en el ámbito físico. Y es por lo que cuando Jesús vino, mostró su poder sobre el reino espiritual, al expulsar demonios que son seres espirituales, pero queda claro que también tiene control sobre los hombres en su espíritu. Incluye los espíritus de los hombres que pueden ser, por su poder, rescatados del pecado y llamados, como lo hizo con Juan, con Andrés, con Pedro, con Simón. Podemos, pues, los hombres ser rescatados espiritualmente del pecado y de la condenación. Y también vemos cómo sanó enfermedades día tras día.
prácticamente lo hizo todos los días de su ministerio. Los 3 años que estuvo aquí trabajando expresamente para difundir el reino de Dios, estuvo sanando gente. Sanó enfermedades día tras día para mostrar que tenía poder sobre los efectos físicos de la maldición y que podía crear un cuerpo nuevo, apto para la gloria resucitada del cielo. ¿No es así? ¿No dice 1 Corintios que vamos a resucitar nuevos, que nos va a dar un cuerpo nuevo? ¿No dice Isaías que ella no habrá más dolor, más llanto, más enfermedad? Nos va a dar un cuerpo perfecto. Ahorita nuestro cuerpo es imperfecto. Así pues, repasaremos el ministerio de Jesús y su vida, y lo vemos constantemente sanando enfermedades y echando fuera demonios para demostrar su poder sobre los reinos físico y espiritual. Por eso este sermón le he puesto como título El poder del reino. El poder del reino. Hermanos, el reino físico y espiritual que Dios creó para nosotros han estado siendo devastados por la caída y por el pecado. Y vemos ahora en un breve resumen de lo que ocurre en mediodía después de que sale de la sinagoga Jesús. ¿Cómo es que hay innumerables sanidades y liberaciones que ocurrieron en esa tarde, antes de la puesta del sol? Después de la puesta del sol. Y yo quisiera que viéramos que en este pasaje que hemos visto, en estos 10 versículos, encontramos 3 aspectos más que demuestran que Jesús es el Hijo de Dios, que Él es el enviado, que Él es el prometido, que Él es el Mesías. Y lo vamos a llamar una prueba. Estos 3 aspectos son una prueba más, un poder y una prioridad, que caracterizan el ministerio de Jesús y demuestran que Él es el Hijo de Dios. 3 cosas más a las que agregamos ya en los primeros versículos de este capítulo. Está claro que Jesús se está declarando como el Mesías, como el Salvador del mundo, el Cordero de Dios. Ya lo dijo en la sinagoga hace un tiempo, donde abrió el libro de Isaías, dice: aquí he venido a salvar, a proclamar el reino de Dios. Se ha acercado. Entonces, Jesús va a probar y Jesús va a decir que Él tiene el poder que solo pertenece a Dios. Esa es la primera. Y lo hace y demuestra ese poder sobre el reino espiritual, sobre los demonios, sobre el reino físico, sobre la enfermedad e incluso sobre la muerte. La primera cosa, la prueba de su persona como deidad. La primera prueba de su persona como Dios. Él es quien dice ser. Dice versículo 29, al salir de la sinagoga, entraron en casa de Simón, que es Pedro también, y Andrés, con Santiago y Juan. Jesús sale con sus seguidores, 2 pares de hermanos que habían estado en las sinagogas con él. Y ellos habían seguido a Jesús desde que los llamó, en el versículo creo que 17. Dejaron sus redes, sus negocios, para convertirse ahora en seguidores de Jesús de tiempo completo. Ellos ya habían visto a Jesús anteriormente, ya lo conocían, ya tenían cierto conocimiento de él, porque habían estado inclusive con Juan el Bautista. Y esta no es la primera vez que ven a Jesús hacer un milagro. Según Lucas capítulo 4, Él ya había hecho muchas obras poderosas en Capernaum, en la ciudad de Pedro, de Andrés, de Juan y de Santiago. Había hecho muchas obras poderosas el año anterior en Judea del Sur, después de ser bautizado. Así que estos seguidores de Jesús conocían su poder, y porque conocían su poder, lo invitan a almorzar, a comer el sábado a casa de Simón.
Simón y Andrés, que Simón es Pedro, así que si de repente digo Pedro o digo Simón, es el mismo, perdón. Eran originarios de Betsaida. Juan 1:44 dice que eran de Betsaida, y Betsaida es un pueblo pesquero también, que está muy cerquita de Capernaum, pero como Capernaum era la ciudad principal y era donde se movía el negocio de la pesca, pues ellos se fueron a vivir a Capernaum y se instalaron, y su negocio era próspero, tenían bien. Si ustedes, bueno, seguramente se fueron a Capernaum por motivos comerciales. Si ustedes van a Capernaum hoy en día, hay muchas ruinas y hay muchas excavaciones, y les van a mostrar dónde estaba la sinagoga. Los guías de turistas dicen: aquí estaba la sinagoga, y van a ver las excavaciones y las piedras y cómo estaba dispuesto. Y luego van a ir a unos pasos y les van a enseñar la posible casa de Pedro. Y muchos eruditos dicen que efectivamente esa era la casa de Pedro y de su hermano Andrés, y que ahí vivían toda la familia. Y era una casa muy parecida a las casas antiguas mexicanas, donde hay una puerta y hay un patio central, y alrededor del patio central hay varias construcciones o edificaciones, quizás unas parejas, otras no parejas, pero ahí encontraron en la casa de Pedro varias cocinas, por ejemplo, porque se cree que vivía Pedro con su esposa, su familia, la suegra, Andrés, que era hermano de Pedro, y era una casa, vamos a decirlo así, multifamiliar, como se acostumbra en muchos lugares en México también. Y era una construcción relativamente grande, así que no era una casa muy humilde, tampoco rica, una casa normal, porque así se acostumbra. Entonces, ahí les van a enseñar. Bien, eso solamente como brevario cultural. Pero ahí, imagínense que ahí fue Jesús, y ahí entró, después de esta invitación que le hacen estos hermanos. Y sabemos también que Pedro estaba casado. Si alguien puede leer 1 Corintios 9:5. 1 Corintios 9:5. No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también nosotros apóstoles y los hermanos del Señor, y Cefas. ¿Quién es Cefas? Pedro. ¿Qué hacía Pedro? Traía a su mujer en los viajes misioneros, y los hermanos del Señor, Judas y Santiago, autores de la carta, probablemente también andaban en viajes predicando con sus esposas. Sí, eran parejas misioneras, indudablemente. Bien, seguramente también tuvieron hijos, no dice nada la Biblia acerca de eso, pero tal vez para las alturas de 1 Corintios 9:5, los hijos ya eran independientes, ya trabajaban, ya hacían sus cosas. Pero también se cree que y se ve en esa construcción que enseñan los guías de turistas, como que era la casa de Pedro, inscripciones cristianas de la época del siglo I y del siglo II de Cristo, después de Cristo, en donde creen que también llegaron a reunirse iglesias o congregaciones cristianas ahí en la misma casa de Pedro. Pero vamos a suponer que así era, esto solamente como breviario cultural, y si así era, la sinagoga pues estaba a tiro de piedra de la casa de Pedro, menos de un minuto caminando, donde Jesús fue invitado. Y la suegra de Simón, la suegra de Pedro, yacía enferma, con fiebre. Lucas, en el pasaje de Lucas 4, él añade que tenía fiebre megas, es la palabra griega que usa, fiebre alta, fiebre grave. Al decir mega fiebre, pues era una fiebre intensa, una fiebre alta, probablemente causada por una especie de infección severa, viral o bacterial. Pues en ese entonces no se sabía ni qué era viral ni qué era bacterial, pero tenía una fiebre severa, y eso es lo que produce fiebre, ¿no? Esas infecciones. Y estaba su cuerpo trabajando para combatir esa infección. Pero entendamos que en ese entonces que nadie estaba realmente curado de alguna infección o de una enfermedad hasta 1885, que se descubrió la penicilina.
O sea, 2000 años antes, o 1885 años antes, no había cura, simplemente tenía fiebre. ¿Y saben qué pasaba? La mayoría de la gente se moría, porque no había posibilidades. Una fiebre estomacal, virus, catarro fuerte, cualquier infección gastrointestinal, de la garganta, pulmonar, apenas. O sea, era muy difícil, por eso el promedio de vida era muy corto. Entonces las infecciones, pues casi salían pocos, salían de ellas. En el mundo antiguo no sabían lo que sabemos de la medicina moderna hoy. No sabían de virus y de bacterias. La gente simplemente se debilitaba, se iba consumiendo y muchos morían. Y entonces la suegra de Pedro tenía una infección grave que le producía esta fiebre alta. Y lo que preocupaba mucho tanto a su hija como a su yerno. Claramente ellos aprovechan la presencia de Cristo y en el versículo 30 dice, al instante le hablaron de Jesús, al instante le hablaron de Jesús sobre de ella. Vean ustedes lo que dice el versículo 30, dice, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Entrando a la casa le dijeron, ¿qué crees? Mi suegra está enferma, con fiebre. Entonces ellos le dicen la petición. En el relato de Lucas 4, en Mateo 8, le hicieron esta petición. ¿Puedes sanar a nuestra suegra? Sabiendo que él había hecho unos milagros. Fíjense lo que dice en Lucas 24, 23, dice, porque muchas obras maravillosas había hecho ya en Capernaum. Allí ya había sanado, ya había hecho milagros. Jesús, ¿qué hizo? Versículo 31, él respondió con acción. Él vino a ella y la levantó. Y Lucas agrega, dice que ella estaba acostada y él estaba a un lado en pie. Y tenía tanta fiebre que estaba acostada. Cuando una fiebre nos tumba, pues es una fiebre grave. Y dice simplemente que él la levantó. ¿Cómo lo hizo? Le dio la mano. Le dio la mano. Y dice, Lucas dice que reprendió la fiebre. ¿Qué dijo? Pues reprendió la fiebre. Tal vez dijo, fiebre sal de ella, o fiebre vete. ¿No? Algo hizo el Señor, pero dice Lucas que reprendió. Pero hermanos, no es eso, no es una fórmula, simplemente quiero enseñarles y decirles qué clase de poder tenía Jesús cuando la fiebre le obedece así. ¿Cuánto tiempo tarda el paracetamol más fuerte? Creo que es de 550. Y algunos nos tomamos 2 porque empezamos más así. En que se nos baje la fiebre o el dolor por el paracetamol. Es una media hora, ¿no? En una media hora ya empieza como que ceder la fiebre, a veces un poquito menos, un poquito más. A veces no cede. A veces de 39 no la baja a 38.5. Pero Jesús dice, vete fiebre, y así, al instante la dejó. ¿Qué clase de poder tiene nuestro Dios? Que incluso, ya no los demonios, la fiebre, si fue un virus o una bacteria, escucharon a Jesús. ¿Sí me explicó? O sea, y se fueron. El versículo 25, Marcos dijo que Jesús reprendió un espíritu inmundo. Aquí él está reprendiendo la fiebre, porque tiene control soberano total sobre el mundo espiritual y control soberano total sobre el mundo físico. Él ordena y hay cumplimiento instantáneo. Lucas dice que ella se levantó de inmediato. El relato de Marcos dice, tomándola de la mano, la levantó y la fiebre le dejó. No sabemos cuánto tiempo había estado enferma. 2 días, 3 días, 1 semana. No sabemos si venía agravándose, no sabemos si venía mejorándose, tampoco sabemos. Pero estaba tendida en la cama y ahí estaba. Pero dice que en ese instante Jesús la levantó. Y había estado enferma lo suficiente como para tener preocupada a la familia. Pero en ese mismo momento la fiebre la abandonó.
Dice al final del versículo 31, y ella les servía. Se levantó y preparó el almuerzo, o la comida, o la cena. Y ese es quizás el comentario más importante de lo que les quiero decir. Cuando uno se recupera del COVID, Janet, mi hermana, yo, y ya salimos negativos, pero quedamos la tos, ay, siento como que me tiemblan las rodillas todavía. Sí, ya salí negativo, pero necesito descansar. Es que luego me vienen dolores de cabeza, yo creo que, pero ya voy mejorando, ya. Una semana más de reposo para que yo. ¿Sí o no? Hermanos, la fiebre le dejó y ella se paró y hizo la comida y no se quejó. El Señor la sanó así. Todos los síntomas desaparecieron. Hoy en día el COVID nos debilita. A mí el doctor, después de un mes de haber regresado, porque me dio a finales de abril en Londres, y a principios de junio andaba yo yendo al otorrino y me dice, tienes una rinitis post-COVID. Las 5 vacunas que tengo no me sirvieron gran cosa. Bueno, 4 tenía en ese momento. Yo tengo 5. ¿Mandé? Bueno, sí me sirvieron, pero me dejaron un mes con rinitis post-COVID. Que me mandó 5,000 pesos de medicinas el doctor. Y por el susto se me curó. Pero, pues sí, me sanó, pero después de estar tomando 8 días un tratamiento y luego 30 días otro. Hace una semana me tomé la última pastilla del tratamiento. Síntomas muy molestos. Pero aquí la suegra de Pedro no tenía debilidad, no tenía mareos, no tenía sudor, no tenía lucha contra su cuerpo. Todos los síntomas desaparecieron. Era como si nunca hubiera estado enfermo. Estuvo tan bien que sirvió la cena del sábado. Y ella no tenía microondas, y no tenía horno, no tenía un Oxxo cerca para comprar algo, no tenía congelador para sacar algo. Ella hizo lo que se hacía en ese momento para alimentar a estos 4 pescadores y a sus familias. ¿Por qué estaban? Y celebraron. Ella sanó instantáneamente. Aquí es importante, hermanos, yo quiero que esto es lo que tengo que decir. Y es importante para mí. Algunas cosas sobre la sanidad y la curación que Jesús realizó mientras estuvo en su ministerio. Porque su ministerio fue un ministerio de redención, de salvación, que culminó con la cruz, con su muerte y con su resurrección, para darnos esa vida eterna que tanto anhelamos. Así que, hermanos, voy a hablar de sanidad. Así que abróchense el cinturón de seguridad y escuchen, por favor. Y compárenlo con lo que dice la palabra. Y si no están de acuerdo con lo que yo digo, hermanos, la palabra nos tiene que verificar. La palabra, no yo, no mi pensamiento. Siempre ha habido falsos curanderos, falsos médicos que dicen poder curar, que se aprovechan de las enfermedades de las personas, que se aprovechan de las personas que sufren, que están sufriendo, de las personas que tienen discapacidad, de las personas que están en las últimas. Hay gente que se aprovecha y dice que los va a sonar. Y la gran mayoría, el 99.9999% lo hace por dinero. La gran mayoría lo hace por dinero. Y yo creo que esas personas, hermanos, son lo peor de lo peor. No hay algo más despreciado que hacerse rico con el dolor de la gente. Al prometer una sanidad a las personas que sufren, una sanidad que estas personas no pueden dar y una sanidad que Dios
ni Jesús, ni el Espíritu Santo han prometido. Hay una estación de radio aquí en Morelos, donde charlatanes, Pablo y Pedro de la Cruz, o Pedro y Juan, no sé, tienen nombres de apóstoles, pero se apellidan de la Cruz, son Pablo y Pedro de la Cruz. Usan el nombre de Jesús, proclamando y vendiendo falsas promesas de sanidad. Y cada vez que los escucho, hermanos, me duele el corazón, porque hay gente que les manda dinero. Dicen, mande su semillita aquí en una cartita con su cheque y vaya a las... Tienen consultorios en Cuautla, en Cuernavaca tienen 2 o 3, y en otros lados del estado de Morelos. Y atienden a la gente que va y les venden limpias y les venden todo lo que crean ustedes mezclado, mezclan todo tipo, pero usan el nombre de Jesús. Esas falsas promesas se aprovechan de personas desesperadas y el mundo está lleno de ellas. Y es para mí la tergiversación más atroz posible que hacen de Dios y de Cristo. Para mí es una especie de blasfemia, porque tiene un efecto negativo en la gente que necesita de Cristo. Es un engaño, y la gente que cae en este engaño, al final dice, te quedaste con mi dinero, no me sanaste, ya no quiero saber nada de tu Dios. Y usan a Cristo y a Dios para vender esas cosas. Ya está, nos para de sufrir. Y los denuncio, hermanos, ante Dios, porque están comerciando con el dolor humano y tomando en vano el nombre de Jesús y de nuestro Dios. ¿Y cuántas otras iglesias que hacen noches de milagros y no pueden garantizar? Desde la caída del hombre en el jardín del Edén, la enfermedad ha sido una terrible realidad. Hoy, con la pandemia que estamos sufriendo, después de más de 2 años, 2 años y medio, nos damos cuenta de la fragilidad de nuestros cuerpos. Ahora imagínense en la antigüedad, cuando no había curas. En Europa, en la Edad Media, 3/4 partes de la población se murieron de golpe y porrazo por la peste. A principios del siglo XX, la fiebre española mató a millones de gentes. Hoy, en México, o sea, las cifras van en 300 y tantos mil muertos, dicen, ¿no? Pero el exceso de mortandad que ha ido en nuestro país excede el 1.000.000 de gentes. Y en España, ya no es una pandemia como el ébola que estaba en África, nada más localizado. Ahora es una pandemia mundial, no es más en los países pobres. A Europa le pegó, a Estados Unidos le pegó, a Canadá le pegó. La enfermedad ha sido una terrible realidad. Nos damos cuenta de la fragilidad de nuestros cuerpos. Así que durante milenios, la búsqueda de curas para aliviar la enfermedad y el sufrimiento ha consumido a la humanidad, y esto ha sido tierra fértil para los falsos sanadores, para los curanderos. Nada más en el siglo XIX, ya han visto películas y documentales, muchos charlatanes viajaban por América, por Estados Unidos y por México y por Canadá, en carretas vendiendo aceite de serpiente, aceite de tiburón y todo tipo de tónicos que decían que curaban todo. Y todavía hay. Hoy en día en la televisión te venden toda clase de pastillitas y alimentos y medicamentos para curar todo. Y hasta te lo dan a meses sin intereses. Pomadas, fórmulas milagrosas se aprovechan de la desesperación de la gente, de los enfermos. Hay muchas iglesias falsas que organizan cultos donde prometen sanidades, las famosas noches de milagros, porque la gente
está desesperada. Hace unos 25 años, tal vez más, la hermana Orozco, mamá de una buena amiga, Silvia Antiveros, enfermó de cáncer. Y cuando estaba ya muy enferma en el hospital, un día me habló Silvia, su hija, y me dijo: mi mamá quiere que vayas a verla al hospital. Yo estaba trabajando y dije: bueno, pues voy, pero después de que vaya después del trabajo voy y a ver si me dejan entrar, porque ya no son horas de visita. Tenía yo mi Biblia. Desgraciadamente yo tenía que ir a trabajar de traje. Entonces, dejé mi coche en el estacionamiento, crucé la calle ahí en la universidad, es el hospital Lucas Mateos. ¿Sí? Y y llego y estaba cerrado. Empujo la puerta, se abre. Y estaba en guardia. Buenas noches, me dice. Buenas noches. Entro. Nadie me dijo nada. Subí 4 o 5 pisos y llegué a la cama de la hermana. Y ahí estaba la hermana esperándome. Hablamos, platicamos, oré por ella. Leí algunos pasajes de aliento. Y después me dijo: mira, hijo, yo ya estoy lista para partir. Yo ya estoy tranquila y sé que el Señor me está llamando. Y estoy esperando. Pero esta señora que está aquí al lado no sabe de Cristo y tiene miedo. Ve, háblale, ora por ella. Y yo dije: chale, pues qué onda. Pues no me quedó más remedio que hablarle de Cristo, de orar por ella, de darle el Evangelio. En la debilidad de esta persona sintió mis palabras. Y oramos por sanidad y por salvación. Y al despedirme del hermano Orozco, ella me dijo: ¿podrías venir mañana? Sí, cómo no, hermana. Así lo hice a la misma hora en la noche, pero al volver vi la cama junto a la hermana vacía. Me dijo: murió esta mañana, pero muy tranquila, porque aceptó al Señor. Ahora ves aquella cama, la persona está muy grave, ya está inconsciente, pero esta es su familia. Ve y predícales. Pues ahí voy. Y hablé con ellos, lloramos, y bueno. Y al despedirme, el hermano me dice: te espero un momentito. Hermanos, al cuarto o quinto día, ya me esperaban mucha gente ahí para escuchar la palabra de Dios. Pero les voy a decir una cosa: por todas las personas que oré, todas se murieron. Todas. Así que no tengo el don de sanidades. Personalmente, y por lo que yo veo en la palabra, no creo que hoy en día exista alguien con el mismo poder para sanar como lo hacía Jesús. Creo firmemente, porque así dice la palabra, que Dios, por medio de la oración y por el poder de su Espíritu Santo, puede sanar y hacer milagros. Y soy testigo de ellos, hermanos, mis nietas. ¿Qué más testimonio puedo tener yo que eso? Pero ustedes conocen todo el proceso que pasaron. No fue como el de la suegra de Pedro, pero por la misericordia de Dios, ellas están aquí. Hermanos, simplemente la vida de mis nietas son pequeñas muestras de su infinita misericordia. ¿A quién no le encantaría poder hacer lo que hizo Jesús? A mí me encantaría ir a los hospitales, al hospital del niño morilense, y entrar en una habitación y orar y levantar a los niños y armar un relajo ahí
y entrar a la otra y sacar a todos, y que todos los que tienen leucemia, vámonos, órale, vámonos a jugar ya porque ya están sanos. Eso hubiera hecho Jesús. Yo no puedo, nadie puede hoy en día hacer eso. Si no, díganme dónde están los curanderos, los que ofrecen sanidad. ¿Por qué no van esos a los hospitales? ¿Por qué no dicen esos que tienen el don de sanidades? Voy ahorita al hospital aquí del Niño Morelense a sanar a los niños. Olvídense, no se preocupen del tratamiento de cáncer. Yo ahorita lo sano. No, porque no puede, nadie puede prometer lo que hizo Jesús. Nadie. ¿Por qué no lo hacen? Porque ellos no pueden sanar, ni nadie puede sanar como lo hizo Cristo. Y hermanos, Dios no te promete sanidad. ¿Saben qué promete Dios? La muerte. Y dice Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido, porque es ley, para que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. Y Romanos dice, porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Ay, la dádiva de Dios es vida eterna. Tienes la promesa de Dios, morirás. No tienes ninguna promesa de que serás sanado. Tu fe no tiene nada que ver en que si estás sano o no. Eso también les quiero decir, hermanos, no es cuestión de fe la sanación o la sanidad. No puedes activar algún tipo de curación simplemente creyendo, creo que soy sano. No es cierto. Ese tipo de pensamiento positivo es inútil y no tiene sentido. Y hay gente que se está volviendo inmensamente rica vendiendo esa mentira engañosa. Vienen, oran por él, lo tumban en el suelo y salen. Ya se me está yendo el dolor de cabeza. Creo que ya, como que la ciática está un poquito mejor. A ver si la semana que entra. Hermanos, Dios sanó completamente, instantáneamente. Y por eso vamos a ver 6 realidades de las curaciones de Jesús que nadie puede imitar. Fíjense, sanó con su palabra o con un toque. Él reprendió la fiebre de la suegra de Pedro, la levantó y ella es sanada por su palabra, por su toque. Y hay muchos más ejemplos como este. Y además lo sanó. La segunda cosa, la primera fue con un toque, la segunda fue al instante. Jesús no sanaba a plazos ni a medias. No le dijo al paralítico, toma tu lecho y camina. A lo mejor el paralítico ni siquiera sabía caminar, pero el Señor hizo que caminara y que cargara su lecho. ¿Qué dijo el ciego? De nacimiento. Dice, pues yo no sé, solamente que antes no veía y ahora veo así. Y al instante, dice la Biblia. El siervo del centurión, a control remoto, desde lejos, Mateo 8:13, fue sanado en la misma hora. La mujer con el problema de sangrado tocó a Jesús y así se le fue. Jesús sanó instantáneamente a 10 leprosos en Lucas 17. Tocó al hombre con lepra en Lucas 5 e inmediatamente la lepra se fue. Siempre es así. Hay un caso particular que es digno de estudio, pero también fue rápido. Dice que en Juan 9:11 al ciego le puso lodo en los ojos y le dijo, ve y lávate al estanque de Siloé. Se lavó y al instante recuperó la vista. Él además sanó totalmente. Acabo de leerlo en Marcos 1, acabamos de verlo. Y es muy posible que la suegra de Pedro se estuviera muriendo, les decía yo, pero él reprende la fiebre y ella entra en funciones con toda su fuerza. Cuando Jesús la levanta, entra en funciones con toda su fuerza, no necesita recuperación, ni el leproso, ni el paralítico, ni el ciego. Fue como si no hubieran estado enfermos. Sanó totalmente, reprendió la fiebre. Nunca le dijo,
tómate un poco de miel y agua y llévatela con calma durante estas semanas para que te vayas a recuperar. No. Ella rápido, de instantáneo, con todas sus fuerzas, se puso a hacer la comida. Él no dijo a nadie, reclama tu sanidad para que puedas asegurarla. Son mentiras. El cuarto punto, hermanos, entonces el primero es, sanó con un toque, sanó al instante, sanó totalmente. No dejó secuelas post-COVID como migrainitis. Sanó totalmente. Fíjense, Jesús además sanó a todos. En el relato de Lucas 4:40 dice, al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. A todos. Cada uno de ellos sanó a todos, absolutamente todos los que llegaron. ¿Qué quiere decir esto? No hizo discriminación. A ver, ¿tú crees? No, tú no. No dice que estaba predicando. Sanó a todos. Quinto, sanó la enfermedad orgánica. Lo que se ve, lo que se siente, lo que te está matando, fue lo que curó Jesús. No curó un dolor de espalda. Así que dicen, ay, como que me duele la espalda. Oro por ti, ay, ya se me quitó. ¿Quién sabe? ¿No? Hay muchos que tienen como en el puente de López, hay varias personas que se ponen a jugar eso que esconden la bolita entre tres y tienen sus paleros donde llega uno y dice, apuesto 10 libras y entonces ay, adivinó y le pagan 10 libras al que apostó. Pero luego viene el turista ingenuo y dice, ahí está, no está bien, entonces. Y los paleros son los que jalan a la gente. ¿Saben que así hay muchos curanderos? Que traen gentes que oran por él y que se levantan y que salen cuando no tenían nada. Son paleros. Tristemente, hasta ese punto han llegado muchos. Él curó la enfermedad orgánica, revirtió la parálisis, la ceguera, cosas que se ven, la fiebre. Bueno, y sexto, resucitó muertos. ¿Y le costó más trabajo? No. Él fue a un funeral a una ciudad llamada Naín, se acercó al ataúd y le dijo al joven, a ti te digo, levántate. ¿Y qué hizo el joven? Muerto. Se levantó, comenzó a hablar, Jesús resucitó a los muertos. ¿Quién de esos curanderos se ha atrevido a hacer algo así? Nadie. Porque no tienen ese poder divino que es único de Jesús, único del Espíritu Santo, único de Dios Padre. ¿Y saben qué? Todas estas sanidades Jesús las hizo a vista de todos. No tenía que esconderse de nadie. Todos lo vieron. Porque tenían que ver que Él era el poderoso. Y siempre lo hizo en lugares diferentes. Donde quiera que iba, le traían a la gente y lo sanaba. Aquí era en la puerta de la casa de Pedro, hay toda la multitud ahí. Y todos veían, y ahora me toca a mí, y ahora me toca a mí, y ahora me toca a mí. Y sanó a todos, cientos tal vez. No creo que miles porque no había tantos en Capernaum, pero sanó a muchos. Jesús no requería un entorno fijo, no requería circunstancias de control. Cállense todos, silencio, porque si no, no va a ir el Señor, espérense tantito, tranquilos, ahorita no hagan ruido, todos concentrados, todos pónganse a orar. No es cierto, el Señor sanó en el peor de los ambientes. ¿No le salió de los sepulcros el Gadareno? ¿No había cochinos ahí a un lado? Todas sus sanidades fueron a la vista del público todos los días en lugar diferente. ¿Y saben algo, hermanos? Que también me di cuenta. Sus milagros,
sus sanidades no requerían fe del que iba a ser sanado. Y esto nos pone a temblar a muchos. Pero es la verdad. Sería bastante difícil que el joven que estaba en el ataúd en la ciudad de Naín tuviera fe. No estaba muerto. Pero le dijo: a ti te digo, levántate. Sus milagros no requerían fe de la gente. Prácticamente a todos los que sanó no tenían fe. Algunos de ellos llegaron a la fe como resultado de la sanidad. Si es cierto, de los 10 leprosos, ¿cuántos regresaron? 1 alcanzó salvación. Pero él los sanó a los demás. No eran creyentes cuando él los sanó. Así que decirle: si tienes fe puedes ser sanado, eso no hay precedentes en la Biblia. Y yo decía: a ver, no, si hay, déjenme ver, voy a buscarla. Y que digo: pues es que a la mujer le dijo: tu fe te ha sanado. No, le dijo: tu fe te ha salvado. Y luego le dijo: para que vean que Cristo tiene poder para perdonar los pecados y salvarnos. ¿Qué le dijo entonces? Levántate, toma tu leche. Para demostrar su poder sobre el mundo espiritual, sobre el mundo, sobre el pecado y sobre Satanás, también demostró su poder sobre el mundo físico. Sus milagros se produjeron a lo largo de todo su ministerio, no en entornos o circunstancias especiales controladas. En todas partes, en todo tiempo, todos los días. Para Jesús era una rutina de actividad diaria y sanó a todos. No había categorías que estuvieran más allá de su poder. En el versículo 32, la sanidad de la suegra de Pedro desencadenó esta respuesta. Al caer la tarde, después de que el sol se había puesto, comenzaron a traerle a todos los que estaban enfermos, a los endemoniados, y toda la ciudad se aglomeró en la torre. ¿Por qué esperaron hasta que el sol se puso? Porque era sábado, no podían hacer nada antes. Entonces fueron hasta que se puso el sol, cuando terminó el sábado, y tan pronto como oscureció, tomaron a todas las personas poseídas por demonios que conocían, todos los que estaban enfermos, y trajeron a todos. Y dice el versículo 33 que se agolparon a la puerta de la casa de Pedro. Yo podría agregar en este punto que estaban buscando sanidad, no salvación. Ya la predicación había pasado de la sinagoga. Aquí Jesús estaba comiendo, sanó a la suegra de Pedro y estaban todos buscando sanidad. Si hoy en día yo ofreciera a esta generación una perfección física, salud, plenitud física a todos los que se acercaran, o salvación espiritual, si yo les pusiera esas dos cosas, ¿qué quieres? Salud, condición física, cuerpo atlético, que no te enfermes, que estés a todo dar, que seas talla 32, ¿verdad? O salvación. Pero ¿qué diría la mayoría de la gente? Se va a poner. Somos la generación fitness. ¿No? Bueno, los que ya estamos más acá, ¿no? ¿Verdad? Pero los relojes que tenían, que de me toma hasta el electrocardiograma. Y me vigila el peso, y ya está mi hija monitoreándome: papá, ¿ya subiste? Desde Inglaterra. En este solo día, hermanos, nuestra generación está consumida por ese afán fitness, por ese afán de salud. Pero vayamos a nuestro texto. En este, que es solo la mitad de un día, de una exhibición de poder de Jesucristo que duró 3 años, vemos que en los evangelios hay 90 textos,
90 textos sobre milagros de sanidad de nuestro Dios. Durante todo su ministerio hubo una explosión de sanidad sin precedentes, básicamente en la tierra de Israel. Y yo diría que por la cantidad de sanidades que hizo, en lugar de exceso de mortandad en Israel, hubo exceso de salud. Y puedo decir que durante esos 3 años, mucha gente no murió a causa de Jesús, mucha gente se sanó a causa de Jesús. Y hubo una explosión de sanidad en la tierra de Israel porque Jesús estuvo ahí. Y es lógico, el Hijo de Dios bajó ahí y estuvo ahí y actuó ahí y su presencia se sintió. Si hubiera estadísticas de esos 3 años donde Jesús estuvo en la tierra, casi en Israel no debe haber habido muertes, muy pocas, mucho menos de las normales. Y mucha gente vivió más de la cuenta porque no se murió, porque Jesús lo sanó. Casi erradicó ese mal cuando Jesús estuvo ahí. Porque esa es su misión. Fuera del tiempo de Jesús y la era apostólica, mientras los apóstoles vivían, en la Biblia no se registran muchos milagros de sanidad. Fíjense, el primer milagro de sanidad se registra en Génesis 20. Y fue a Abimelec, cuando Abraham oró por él y sanó a su familia de esterilidad, porque no podían tener hijos, la gente de Abimelec. Fue ese primer milagro de sanidad que se registra en la palabra. Eso más o menos ocurrió unos 2200 años antes de Cristo. Hasta el año 750, en la época de Isaías, cuando Isaías ora por el rey Ezequías y este sana milagrosamente. En la Biblia podemos encontrar unas 20 intervenciones divinas donde Dios da sanidad a alguien. No más, búsquenlas. No más de 20 intervenciones de sanidad de parte de Dios. De 750 para acá, pues ya no hay mucho registro bíblico y no hay ni una sola. Eso no quiere decir que no haya, no, pero nada más te digo que no es tan importante para la Biblia porque no las registra. No las registra, registra unas 20 situaciones, pues como la de Naamán, que es determinante su sanidad para la historia. ¿Y cómo se le pasa la lepra de Naamán al siervo? Pues es una intervención, ¿no? Y así otras. Cuando Elías resucita al hijo de la viuda, también, ¿de acuerdo? O sea, son pocas. ¿Cuánto oró David por el bebé enfermo de Betsabé? Días. Y ayunó. Y el niño murió. Y David no tenía fe. Cuando la serpiente del campamento que había pecado, les mandó la serpiente de castigo, hicieron la serpiente de oro. De bronce. La Ese era milagro, pero las serpientes los picaban, se enfermaban. Y el que no veía a la serpiente se moría. Pero esas son 20, cuentan veces después de Abimelec. Hermanos, por eso en la Biblia los judíos respondieron conmocionados. En Marcos 2:12 dicen, nunca habíamos visto algo así. En Mateo 9:33, después de un milagro de Jesús, dijeron, nada como esto se ha hecho jamás en Israel. La capacidad de demostrar poder sobre la enfermedad y poder sobre los poderes demoníacos es decir y afirmar que el mensaje de Jesucristo es el mensaje de aquel que tiene poder sobre los efectos físicos y espirituales de la maldición del pecado. Es una autenticación sobrenatural del verdadero Rey, del verdadero Dios, del verdadero Mesías, del verdadero Maestro.
Si Dios diera el don de sanidades hoy, como Jesús lo ejerció, no se lo daría a personas con una teología mala y que enseñan herejías. ¿Ustedes querían que Dios estuviera autenticando la teología de Benny Hinn, que escribió un libro que decía que había 9 miembros de la Trinidad, que cada persona de la Trinidad tenía además 3 personalidades? Ya está, lo puede comprar. ¿Y cuántas herejías dice ese Señor? Dios no autentica la teología herética dando milagros a personas que defienden esa herejía. ¿Pero saben quién sí lo puede hacer? Satanás. Satanás puede hacer milagros. No como los hacía Jesús, pero Satanás puede. En el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, en las epístolas de Pablo, en las epístolas generales, de repente lo que vemos es algo. Pablo está enfermo, Trófimo está enfermo y Pablo lo tiene que dejar para que se cure. Timoteo está enfermo, Epafrodito está enfermo, y no se menciona ningún ministerio de sanidad dentro de las iglesias. No hay nada en las epístolas pastorales que diga vayan a sanar. Dicen la oración puede sanar, como lo hizo Abraham con Abimelech. Oró por él y el Señor lo sanó. Eso es lo que pasa. Oramos por mis nietas y el Señor las sacó adelante. Oramos por misericordia, por gracia, por favor, no por derecho, no por reclamo. Oramos por gracia y por misericordia. La explosión curativa en tiempos de Jesús fue para proveer, no fue para proveer salud, fue para afirmar el verdadero evangelio y el verdadero Mesías, para mostrar su poder sobre la enfermedad y sobre los demonios, para mostrar su poder sobre el mundo físico y espiritual, para mostrar que Él tenía el poder para vencer al pecado y a Satanás, para rescatar almas y para mostrar que Él tenía el poder de levantar un cuerpo glorificado y perfecto al cielo. Por eso sus promesas son firmes, por eso un día tendremos un cuerpo nuevo, porque el Señor Jesús ya lo ha demostrado. Él mismo se levantó de la muerte. Fíjense ustedes, en el relato de Mateo nos relata todo lo mismo, pero al final del versículo 17, Mateo 8 dice: esto fue para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías. Este mismo pasaje, pero Mateo le agrega esto: ¿y qué fue dicho por medio del profeta Isaías? Isaías 53:4, que dice: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. El profeta dijo que Él tenía el poder para poner fin a nuestras enfermedades y nuestras dolencias. La pregunta: ¿curará Él todas nuestras enfermedades? Sí, cuando estemos redimidos en el cielo, en el futuro. Pero probó que puede hacerlo y que pudo hacerlo cuando estuvo aquí, y por eso es una muestra, es una autenticación de su persona. Al igual que con la expulsión de los demonios, hay muchos charlatanes que expulsan fuera demonios, y hay una moda de expulsar demonios con nombre de pecado. ¿Tú qué tienes? Yo tengo al demonio de la mentira, así que cuando yo miento, cuando digo una mentira, no soy yo, es el demonio que está dentro de mí. Entonces, ¿qué pasa? Le echo la culpa al demonio, expúlsenmelo, a ver quién puede expulsármelo, pero yo no miento, es el demonio. Entonces, ¿qué pasa? No tengo que pedir perdón, porque no fui yo, fue el demonio. Y esa doctrina se está predicando en las iglesias cristianas. La falta de pedir perdón. Y esa gente que no pide perdón se va a ir derechito al infierno. Es muy fácil hacer culpable a un demonio de mi pecado, y así la culpa no es mía, sino del demonio, y no tengo que pedir perdón. Entonces, pues, hermanos, la prueba que les digo, lo primero es la prueba de la persona, de la divinidad de Dios, su poder sobre los demonios y su poder sobre la enfermedad. La segunda prueba
es el poder de su obra. Es tan obvio. Ese día había terminado, ese día se acabó. Pero vemos a la mañana siguiente, dice, a la mañana temprano, versículo 35, cuando aún estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a su lugar apartado. Y ahí estaba orando. Me encanta cómo dice a su lugar apartado. Amigos, es así de simple. El poder de su obra está en la oración. La prueba de su persona estaba en los milagros. El poder de su obra en la oración. Porque Él está sujeto a la voluntad del Padre y al poder del Espíritu. Él despierta, durmió y va a su lugar apartado, lejos de la gente a orar, porque dependía totalmente de la voluntad de su Padre. Eso es lo que Filipenses quiere decir cuando dice que Él se despojó a sí mismo. Él no entregó su deidad, simplemente entregó el ejercicio de ella y lo sometió al Padre y al Espíritu como parte de su humillación. Y por eso en Mateo 12 dice: yo hago lo que el Padre me dice que haga. Es maravillosa la dependencia de la voluntad de Dios y del poder del Espíritu manifestada en la oración. Entonces tenemos la prueba de su persona, la prueba del poder de su obra, su oración, y finalmente su misión. La prioridad de la misión de Jesucristo es la predicación. Versículo 36. Simón y sus compañeros lo buscaban, despiertan en la mañana. ¿Y dónde está Él? Dicen: ¿ya te trajeron más enfermos? Y seguramente los que había ahí en Capernaum se acabaron, y en la mañana los que tenían parientes en Betsaida o en las aldeas cercanas decían: vénganse, aquí está Jesús para que los sane. Y le trajeron a más. Pero ¿qué dice Jesús? Versículo 38 les dice: vámonos a otro lugar. No se trata de que todos obtengan su curación, se trata de demostrar quién soy. Y ya hice lo suficiente aquí en Capernaum y me tengo que ir a otro lado. Fíjense lo que dice este último versículo. Pero dice: y Él les dijo: vamos a lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. ¿Para qué vino Jesús? ¿Cuál era la prioridad de su misión? La predicación. No la sanidad, no la sanación, no el echar fuera demonios. La predicación. Esa era su prioridad. Y para que su predicación fuera validada, fuera autenticada, fuera probada, tenía que hacer esos milagros de sanidad, esos milagros que escuchó en el. Ahora bien, hermanos, vamos a concluir. Dice que no volvió a Capernaum, sino que entró a las sinagogas por toda Galilea. Marcos ahí resume semanas de trabajo, quizás meses, Jesús haciendo exactamente lo que había hecho en Capernaum, predicando y autenticando su ministerio, sanando y echando fuera demonios. Hermanos, se trata de predicar. Y dicen: bueno, ¿y qué hay para la iglesia hoy? ¿Qué hay para la iglesia hoy en día? ¿Podemos sanar? Nosotros no. El Espíritu puede sanar. La oración puede hacer que Dios sane, el Espíritu sane. Pero nosotros no lo podemos hacer. Jesús fue un predicador. Fíjense lo que dice Romanos 10:13. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor, ¿qué? Será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Así que Jesús fue un predicador, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios.
Romanos 10 también. Así que durante semanas y meses Jesús fue de pueblo en pueblo, durante todo su ministerio, predicando y probando la veracidad de su mensaje, haciendo sanidades y liberaciones milagrosas. El Salvador no solo verifica quién es Él, sino que proclama la salvación por medio de la fe en su nombre. Entonces Marcos reúne estas tres realidades que lo vamos a ver a lo largo de todo el ministerio del Señor. Un ministerio de prueba de la autenticidad de su persona, de su deidad. Un ministerio poderoso por la oración de Jesús. Y un ministerio de prioridades, la predicación. ¿Cómo, hermanos, en la iglesia de Betania, cómo podemos autenticar? Yo creo que lo que estamos pasando es un proceso de autenticación. ¿Cómo lo vamos a lograr? Yo les propongo, hermanos, que tengamos un ministerio de prueba, pero no podemos orar, no podemos sanar, perdón, no podemos echar fuera demonios, pero podemos autenticarnos por medio de la palabra de Dios. Y algo, Jesús mismo nos dio una herramienta para autenticarnos: el amor. Juan 17 para mí es el pasaje central de toda la Escritura. El Evangelio de Juan, capítulo 17. Porque es la oración de Jesús, donde se manifiesta el Padre y el Espíritu Santo. Y Él dice al final: y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Esa es la autenticación que Jesús quiere dar a Betania y a toda la iglesia. El amor que está dado por Dios en Jesucristo y que Jesucristo nos ha dado, y que por eso está en nosotros. ¿No dice también Jesucristo: en esto conocerán que son mis discípulos? ¿En qué? En que os améis los unos a los otros. Si tenéis amor los unos por los otros, así vamos a ser autenticados. No podemos sanar, no podemos echar fuera demonios, pero podemos amarnos, podemos demostrar el amor de Jesucristo y podemos hablar la predicación con la palabra. La palabra es la verificación. Y por eso, hermanos, si algo de lo que yo dije no les pareció, búsquenlo en la palabra y díganme, y levántense aquí y digan: hermano, está usted equivocado, porque aquí la palabra de Dios dice. No es yo creo, no es yo siento, es lo que la palabra de Dios dice y lo que encontramos en ella. Betania, tenemos que lograr este proceso de autenticación amándonos unos a otros, con el amor de Jesús. Tengamos un ministerio de prueba donde el amor sea manifiesto por medio de la práctica en la atención a las necesidades de nuestros prójimos. Es lo más cercano a los milagros que nosotros podemos hacer. Tengamos un ministerio de oración para que nuestras obras siempre sean de acuerdo con la voluntad de nuestro Padre y sean respaldadas por el poder del Espíritu Santo. Tenemos que tener un ministerio de oración y finalmente un ministerio de predicación. Prediquemos el verdadero evangelio de arrepentimiento y de perdón de los pecados para salvación y vida eterna por medio de Cristo Jesús. No hay más. Prediquemos. Y dirán ustedes: ¿cuál es la diferencia entre predicar, así como estoy yo aquí, y lo que está haciendo mi hermana ella allá? Que yo estoy gritando, que ella no está haciendo. Es la única diferencia, pero ella también está proclamando. Ella también está predicando a los niños. Y cuando se juntan las hermanas los viernes y los martes, y los varones el sábado, y tenemos una reunión de oración, y tenemos un estudio de los domingos, estamos proclamando la palabra de Dios. No tengamos miedo a predicar, a proclamar, a tener este ministerio que finalmente, como dice Jesús, para eso estamos aquí, para eso he venido.
Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre Celestial, te alabo, Señor, y te doy gracias por esta palabra, Señor. Yo te pido que mis hermanos puedan escudriñarla, quererla, entenderla, buscar, Señor, tu verdad, no la mía, sino la tuya, Padre. Y que podamos convencernos de que debemos predicar, de que tenemos que autenticar nuestros ministerios, Señor, mediante el amor, mediante tu palabra, mediante la oración, Señor. Ayúdanos, Señor, permítenos ser valientes, que podamos tomar compromisos, Padre, contigo, que podamos hacerlos y cumplirlos sabiamente, cabalmente, Señor, completamente, que no dejemos las cosas a medias. Señor, tú nunca hiciste nada a medias, Padre, cuando estuviste aquí en la tierra, y queremos pedirte que nos permitas hacer tu voluntad y obedecerte. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos, y te damos gracias por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén.